Gloria al Señor, aleluya, aleluya. Saludamos a toda nuestra audiencia en esta hora, a los hermanos en esta congregación y a todos los que van a escuchar después. Gloria al Señor, le damos gracias al Señor por darnos esta bendición de reunirnos en su casa de adoración, en su casa de alabanza. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor en esta hora? Amén, amado. Gloria al Señor. Estamos aquí en este lugar, Iglesia El Verdadero Evangelio. Como ustedes pueden ver en la pantalla, gloria al Señor, todos los que estarán viendo después. Iglesia El Verdadero Evangelio, 3043 Curry Ford Road, Orlando, Florida, 32806. Y es la puerta número 1. Después del 3043, el número 3043, va a decir, amados, raya 1. Gloria al Señor. 3043, raya 1. Gloria al Señor. Vamos a buscar en nuestras Biblias, si ustedes tienen sus Biblias en esta hora. Gloria al Señor. Al nombre de Jesús. En Gálatas, capítulo 5, verso 16. Gálatas, capítulo 5, verso 16. Es el versículo que vamos a leer como versículo base de la palabra que el Señor tenga para nosotros en este día. Gálatas 5, 16. Al nombre de Jesucristo, la gloria. Aleluya. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Repito este versículo, Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. En inglés dice, I say then, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust or the desires of the flesh. Oremos en esta hora. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor tan grande, por tu don inefable en esta hora. Te pedimos, Señor, tú que conoces nuestras necesidades, tú que conoces nuestros corazones, que tú nos hables en esta hora mediante la exposición de tu santa palabra. Sabemos, Señor, que tú tienes varias formas de hablarnos. Nos hablas siempre por medio de tu Santo Espíritu y también a través de tu palabra escrita. Tú conoces nuestro pasado, presente y futuro. No hay nada oculto que se pueda esconder delante de tu presencia. Dice tu palabra, Señor, que antes todas las cosas están manifiestas ante los ojos de aquel a quien nosotros tenemos que dar cuenta. Oh Padre, háblanos en esta hora mediante tu santa palabra. Oh Señor Jesús, en tu nombre te lo suplicamos. Danos sabiduría para comprender tu palabra. Se necesita la sabiduría de tu Espíritu para poder comprender tu palabra, interpretar la misma. Padre, en el nombre de Jesús, te lo suplicamos y recibe, Señor, toda la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Señor. Amén. Puede sentarse, amados.
Al nombre de Jesús, la gloria. El apóstol Pablo fue el que escribió esta carta. Fue una de las iglesias que él fundó en unos de sus viajes misioneros. Era una iglesia gentil. Era una iglesia gentil. Amados, pero el motivo de escribir esta carta, el Espíritu Santo pues inspiró al apóstol Pablo a escribir esta carta porque había un problema. Habían ciertos judíos. El apóstol Pablo era judío. Él era hebreo. Pero no por ser judío quiere decir que no tenía enemigos de su propia nacionalidad. Ustedes saben que en cada nacionalidad hay gente buena y hay gente mala. Uno tiene amigos y también hay enemigos de nosotros. Y eso es así en toda nacionalidad. Y el apóstol Pablo, amados, pues tenía enemigos. Enemigos no solamente gentiles, sino también enemigos de su propia nación. Y en una de sus cartas que él escribió, él decía que muchos eran enemigos de la cruz de Cristo. Cuando el apóstol Pablo habla de la cruz de Cristo, se refiere a los sufrimientos. La cruz representa sufrimientos. Se representa sacrificio, representa los sufrimientos de Jesucristo, la cruz del Calvario. Amados, y en el contexto del cual el apóstol Pablo escribe en una de sus epístolas, de sus cartas, cuando él dice que muchos eran enemigos de la cruz de Cristo, lo cual aún lo digo llorando, dijo el apóstol Pablo. Y los enemigos por los cuales los enemigos a los cuales él se refería, que lo hacían llorar a él, eran específicamente de su propia nacionalidad, de su propia gente, de sus propios hermanos en la carne, hebreos, gloria al Señor, que no creían en el mensaje del apóstol Pablo, el mensaje que el apóstol Pablo predicaba. Amados, y no creían que Jesucristo era el Mesías. Los enemigos del apóstol Pablo muchos de ellos eran gentiles, pero otros eran hebreos. Y muchos de ellos no creían que Jesucristo era el Mesías como el apóstol Pablo lo creía. Porque el apóstol Pablo no lo creyó al principio, puesto que él persiguió la iglesia de Jesucristo, como él testifica en sus cartas. Él decía que él no era digno de ser llamado apóstol, puesto que él había perseguido la iglesia de Jesucristo. Pero lo que soy, lo soy por la gracia del Señor, dijo el apóstol Pablo. Dios escogió, el Señor Jesucristo escogió al apóstol Pablo en esa persecución que él hizo contra la iglesia en Jerusalén y por doquiera. El apóstol Pablo en uno de sus jornadas él iba a Damasco persiguiendo la iglesia del Señor y hasta que se encontró con Jesucristo, con el Cristo resucitado. Él había escuchado de Jesucristo, de ese Jesucristo, pero él no creía que Jesucristo era el Mesías. Y él era fariseo, era uno de los del grupo del Sanedrín, de la Corte Suprema en aquel tiempo, entre los hebreos, que votaban y decidían
los asuntos muy importantes. El mismo apóstol Pablo dio su voto para que mataran a Esteban, el primer mártir de la iglesia apostólica. Eso se encuentra en el libro de los Hechos. Gloria al Señor. Y él dio su voto y él aguantaba la ropa de aquellos que apedreaban a Esteban, el primer mártir de la iglesia de Jesucristo. Repito, se encuentra en el libro de los Hechos de historia. Y de manera que él era fariseo, él era hebreo, y él estaba persiguiendo a la iglesia de Jesucristo. Y camino a Damasco se encontró con Jesucristo resucitado. El mismo que él estaba persiguiendo. Y él cayó al piso, dice la palabra. Eso está en el libro en el libro de Hechos. Búsquelo allí, que allí está. En el libro de los Hechos, de los apóstoles. Y él cayó al piso al encontrarse con el Cristo de la gloria. Quedó totalmente ciego. Y él oyó la voz. Le dijo, Saulo, Saulo, porque él se llamaba Saulo también. Gloria al Señor. Saulo, Saulo, porque era el nombre hebreo de él. Pablo era el nombre romano de él. Porque aunque el apóstol Pablo era hebreo de nacimiento, de sangre, de nacimiento, él era romano. Nació Saulo de Tarso. Por eso el Señor lo llama Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Se llama el nombre hebreo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duras cosas te es dar cosas contra el aguijón. El apóstol Pablo, amado Saulo, le dice, ¿quién eres tú, Señor? Él no le llamó Señor porque sabía que era Jesucristo. Él sabía que se había encontrado con una persona camino a Damasco, lo cual lo quedó a él tirado en el piso, lo tumbó al piso, amado. Muchos dicen que él estaba montado en un caballo, pero ahí no dice que él estaba montado en ningún caballo en la historia, en Hechos de los Apóstoles. Muchos creen que por la distancia que había posiblemente, pero una cosa, amado, uno tiene que limitarse a lo que está escrito. No añadirle ni cortarle a lo que está escrito en la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo le llama, Señor, ¿quién eres? Y el Señor se identifica y dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Porque el que persigue la iglesia de Jesucristo está persiguiendo a Jesucristo mismo. Está metiéndose no con la iglesia verdadera de Jesucristo, sino con Jesucristo mismo, el fundador de la iglesia. Amados, el apóstol Pablo, Dios lo levantó como uno de los guerreros más fuertes y más grandes en la historia de la iglesia apostólica. Gloria al Señor. No fue uno de los apóstoles que el Señor llamó cuando el Señor escogió a los 12 apóstoles, ¿se acuerdan? Y llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad para que echasen fuera todo demonio y sanasen toda enfermedad. Mateo capítulo 10, verso 1 en adelante. Pero llegó a ser el apóstol que reemplazó a Judas Iscariote, el que entregó a Jesucristo. Más tarde, cuando él tuvo un encuentro con él. Gloria al Señor. Así que el apóstol Pablo, al oír esas palabras que el Señor Jesucristo le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosas, te es dar cosas contra el aguijón. En otras palabras, te estás metiendo conmigo. Con la iglesia en tus ojos, pero te estás metiendo conmigo. El Señor le mostró a Pablo quién era el que tenía el poder ahí. Y el apóstol Pablo le dice, eso está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y el apóstol Pablo le dice, ¿qué quieres que haga? ¿Qué tú quieres que haga? Y el Señor le dio las órdenes al apóstol Pablo, amados, a Saulo, y le dijo lo que tenía que hacer. Pues él empezó a ayunar, amado, y se metió con Dios, como dicen. Hay una expresión entre el pueblo puertorriqueño, y se metió con Dios. O sea, empezó a ayunar y a orar, a buscar la presencia del Señor y a esperar los propósitos de Dios para su vida.
Gloria al Señor. Y el Señor empezó a usarlo. Y de todos los apóstoles que están en la palabra del Señor, que se registran en la palabra del Señor, los apóstoles que el Señor llamó, que solamente lo que quedaban eran 11 nada más. Gloria al Señor. Matías, que fue que escogieron los apóstoles ¿cómo se dice? En una selección de ellos mismos, pues no se menciona más de él. No quiere decir que se perdió, pero que se cree, amados, por la mayoría de los estudiantes de la Biblia, el apóstol Pablo fue el que tomó el lugar de Judas Iscariote. Repito, el que le entregó, Judas Iscariote, que entregó a Jesucristo, que lo traicionó. Gloria al Señor. Y de todos los apóstoles, el apóstol Pablo llegó a ser el más grande. No porque él buscaba grandeza, es porque el Señor lo usó de esa manera. Fue el apóstol que escribió casi todo el Nuevo Testamento, amado. El apóstol Pablo fue el apóstol de todos los apóstoles que escribió prácticamente todo el Nuevo Testamento. Gran parte del Nuevo Testamento. Y las revelaciones que Dios le dio a él. El apóstol Pablo fue a quien Dios le reveló cómo iba a ser, entre las cosas que le reveló, cómo iba a ser el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia. Se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 15 en adelante. Gloria al Señor. Amados, y el Señor usó al apóstol Pablo plantando iglesias o estableciendo congregaciones o sembrando, amado, con la palabra de Dios y levantando obra en sus viajes misioneros. Y esta fue una de las iglesias, iglesia en Galacia, una iglesia griega, gloria al Señor, greco-romana, porque la cultura de aquel tiempo era, además de la hebrea y de otras nacionalidades, la cultura que había, amado, se desenvolvía entre la cultura griega y la cultura romana, greco-romana, por eso que se le llama greco-romana. Gloria al Señor. Los apóstoles todos sabían hablar y escribir griego. Es como nosotros aquí en Estados Unidos, los que somos bilingües, sabemos escribir, hablar en inglés y en español. Otros saben escribir y hablar en 3 idiomas. Yo no sé 3 idiomas, yo solamente lo que sé es 2 idiomas. Gloria al Señor. Así que el apóstol Pablo estableció y esta iglesia en Galacia, gloria al Señor, les predicó la palabra del Señor, les predicó el mensaje de los apóstoles, era cristocéntrico, que era esta palabra exaltando el nombre, la persona de Jesucristo, mostrándole al mundo que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por él. Como dijo Jesucristo, que Jesucristo era el Mesías, que Jesucristo era el Mesías que el pueblo hebreo estaba esperando, pero que muchos no lo recibieron como el Mesías. Gloria al Señor. Y que era el Salvador del mundo, puesto que no solamente Jesucristo vino a salvar a los hebreos o los judíos que creyeran en él como el Mesías, sino a todos los gentiles. Como dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, dice al mundo, ahí está incluido toda nacionalidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que toda nacionalidad, todo el que cree en Jesús, en Cristo, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Juan 3:16. Evangelio según San Juan, capítulo 3, aleluya, verso 16. Gloria al Señor. Porque no vino Jesucristo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, ¿qué?, sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y quién es el nombre este? Jesucristo. El Hijo de Dios es Jesucristo. Gloria al Señor. Cuando se habla de perdición, se refiere a perdición eterna. Se refiere nosotros como seres humanos y basado en la palabra del Señor y basado en el conocimiento de la palabra del Señor,
la verdadera palabra del Señor. Como dije anteriormente en uno de los mensajes, hay varias versiones de la Biblia, pero nosotros tenemos la versión de la palabra del Señor, entre otras versiones, amados, que son correctas. La versión que nosotros tenemos es la correcta. Gloria al Señor para siempre. Hay muchas versiones, no voy a repetir las otras versiones, amados, que hay versiones que están acomodadas de acuerdo a la creencia de ellos, al credo de ellos, a la fe de ellos. Pero la versión que nosotros tenemos, basada en el Nuevo Testamento, basado en el Antiguo Testamento, amados, gloria al Señor, es la versión correcta. Gloria a Jesús. Y nadie va al Padre si no es por Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie va al Padre. Jesucristo dijo, si no es por mí. Jesucristo lo dijo. Gloria al Señor para siempre. Así que el apóstol Pablo, amado, Dios lo usó plantando iglesias, sembrando iglesias, levantando congregaciones donde no había. Y como dije anteriormente, el apóstol Pablo en una de sus cartas dijo, en una de sus epístolas dijo que él había trabajado más que todos los apóstoles. Ya es verdad. Era verdad, pero él decía, pero no por mi propia gracia, no es por mi propio poder, sino por la gracia de Dios en mí. Gloria al Señor para siempre. En otras palabras, era un hombre bien humilde, amado. Y debido a las muchas revelaciones que Dios le dio al apóstol Pablo, fue un hombre que estuvo en un lugar en la Biblia que ustedes conocen, que se le llama el tercer cielo, el paraíso, como él dice, y fui arrebatado al tercer cielo, al paraíso, donde escuché cosas y vi cosas que no se pueden expresar, amados. Así que, amado, y debido a tantas revelaciones y al conocimiento que Dios le había dado al apóstol Pablo y al poder que el poder de Dios en su vida, amado, a él, como dije en otro mensaje, amados, en otro mensaje pasado, que Dios le permitió al apóstol Pablo, un mensajero de Satanás, que hiriera físicamente al apóstol Pablo y le causara una enfermedad en los ojos. Se cree que fue en los ojos, amados. Y el apóstol Pablo, a pesar de que no podía ver mucho, no podía casi ni ver, amados, y era una enfermedad dolorosa, él le pidió al Señor, amados, él le pidió al Señor que le quitara esa enfermedad, y él no sabía por qué él tenía esa enfermedad y cómo Dios lo usaba a él, cómo Dios usaba al apóstol Pablo en sanar a otros enfermos mientras él estaba enfermo. Como en ocasiones aún los pañuelos que él tenía, pañuelos que nosotros le llamamos pañuelos, eran como, ¿verdad?, trapos o toallitas o algo que él llevaba consigo para secarse la supuración de los ojos, etcétera, otras cosas, ¿verdad?, el sudor, lo que sea. Amado, el poder que estaba en el apóstol Pablo, el poder de Dios que estaba en el apóstol Pablo era tal que muchos de la audiencia cogían los pañuelos. Los pañuelos para nosotros viene siendo, ya usted sabe, algo, ¿verdad?, bien cortito para nosotros. Por ejemplo, yo tengo este pañuelo, ¿verdad? Pero posiblemente él tenía algo más grande que esto. Él se secaba los ojos y quizás el sudor, y después lo tiraba, dejaba. Y la gente que escuchaba el mensaje de él se llevaba los pañuelos o los, como usted quiera llamarle, o las toallas pequeñas o como usted quiera llamarle, se la llevaba y se la ponía a los enfermos y a personas que estaban endemoniadas, y los demonios salían y los enfermos se sanaban. No porque era el pañuelo, sino por la unción que estaba en el apóstol Pablo, y el poder que estaba en el apóstol Pablo, amados, era tal que los demonios salían cuando cogían los pañuelos, amados, o las toallitas. No voy a decir toallita porque eso tiene otro significado en nuestra cultura.
o vamos a decirle pañuelo o lo que sea, se los tiraba a los enfermos, a las personas endemoniadas, y los demonios salían y los enfermos quedaban sanos. Amado, y él, el apóstol Pablo, seguía enfermo. Él mismo lo dijo. Él mismo lo dijo. Gloria al Señor. Y él le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué es esto? Él no podía concebir en su mente que Dios estaba sanando personas, libertando personas, echando fuera demonios a través de él, y él seguía enfermo. Y hay muchos falsos profetas por ahí, pastores famosos aquí en Estados Unidos, americanos, que enseñan, y posiblemente hispanos también, que enseñan que el apóstol Pablo nunca se enfermó. Nunca se enfermó. Eso es mentira. Yo no sé qué clase de Biblia es la que ellos tienen, pero eso es totalmente falso. Entonces le preguntó, el apóstol Pablo le pregunta, Señor, ¿por qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué estoy así? Te he pedido que me sanes. Y el Señor le revela al apóstol Pablo que la enfermedad que él tenía, yo creo, repito, que era, ¿verdad? En los ojos la enfermedad que él tenía, y no podía ni ver, y molestaba, y dolorosa y molestaba. Y él oraba, y Señor, te he pedido que me sanes, y ¿qué pasa? Que no me sanas. ¿Por qué no me sanas? Y el apóstol Pablo, él mismo reveló, porque el Señor le reveló a él la razón por la cual él seguía enfermo. Le contestó la pregunta. Le aclaró el misterio. Porque otros se sanaban y Dios lo usaba para sanar a otros y él todavía estaba enfermo. El Señor lo usaba para echar fuera demonios y él todavía estaba enfermo. El Señor le dijo, bástate mi gracia. Porque en la flaqueza, hablando de la flaqueza física del cuerpo, en la enfermedad que él tenía, en las flaquezas se perfecciona mi poder. Y él sigue hablando y dice, y debido a las revelaciones, a las múltiples revelaciones que he recibido, para que yo no me enaltezca, para que yo no me infle, no me enaltezca, no crea que soy yo, que de mí es el que sale el poder, que de mí es que toda esta virtud, todas estas sanidades, todos estos milagros salen de mi propia fortaleza. Dios me envía un mensajero de Satanás para que abofetee, para que me dé bofetadas en la cara. Bofetadas, quiero que es bofetada. Me dé bofetadas. Para que yo no me enaltezca. Debido a las revelaciones que he tenido. El apóstol Pablo le escribió. ¿Y cómo él va a decir eso si no fue que el Señor se lo reveló? El Señor le dio la revelación, la razón por la cual el Señor permitió que un mensajero de Satanás, un demonio, es un demonio, sea un principado, casi siempre, por lo general, a las personas que Dios usa más en el ministerio, las personas, si usted ve que Dios usa una persona en el ministerio, pero poderosamente, amado, que usted dice, wow, usted dice, qué cosa más grande en la vida, ¿verdad? Cómo Dios usa a esa persona. Mientras más Dios usa a esa persona, más esa persona tiene que pasar por tribulaciones, por pruebas. Quizás está enferma esa persona y usted no lo sabe. O quizás está enferma y usted lo sabe. Y Dios la usa así como está. Porque puede ser el mismo caso del apóstol Pablo. Gloria al Señor. Y el Señor usó al apóstol Pablo, amados, en todas estas cosas que le he mencionado, y específicamente, amado, fundando iglesias. Donde no había nada, el Señor lo usaba a él para establecer congregaciones. Y llegó a establecer en el mundo de aquel entonces lo que hoy nosotros le llamamos una denominación, un concilio o una denominación. Por donde quiera que él iba, amado, los viajes misioneros en toda Asia de aquel entonces, el Asia de aquel entonces, amado, hoy se conoce como
Turquía. Eran los lugares, amados, donde también el apóstol Juan, Dios lo inspiró para escribir a las 7 iglesias, a los 7 ángeles que estaban en el Asia Menor o en Turquía, lo que hoy se le llama Turquía. Gloria al Señor. Así que el apóstol Pablo, amados, con los demás apóstoles, y el apóstol Pablo específicamente, evangelizó, porque los mismos paganos decían que él está con este mensaje en todo el mundo, en todo el mundo. Así que los mismos paganos estaban dando fe de que el apóstol Pablo predicaba la palabra en todo el mundo de aquel entonces. Y Dios lo usó para establecer iglesias. Amados, y esta fue una de las iglesias que el apóstol Pablo, Dios lo usó para establecer. Pero, como dije al principio, él tenía enemigos dentro de su propia nacionalidad, hebreos como él, que no creían el mensaje que el apóstol estaba predicando, mensaje de Jesucristo como el Mesías, como el Salvador, no solamente de los judíos, sino como el Salvador de los gentiles, a todo aquel que cree en Jesucristo. Y también el apóstol Pablo predicó sobre la resurrección, enfatizaba mucho sobre la resurrección de Jesucristo y que Jesucristo había vida eterna. Usted sabe que todo ser humano quiere vivir eternamente. Todo ser humano está buscando cómo mejorar su salud, cómo a través de las comidas, y eso siempre ha sido, amado, a través de la dieta, a través de las comidas, a través del acicalamiento, a través de lo que se juntan en la cara, en los brazos, tratar de lucir, ¿verdad? De ir en contra de la vejez, de ir en contra de los años, buscando la fuente de juventud en el cosmético, en el ejercicio, ¿cómo se dice? Las viandas que se come, en privarse de ciertas dietas, de no comer esto, de comer lo otro. Muchos están buscando la juventud, vivir más tiempo, y muchos están buscando la vida eterna, amados. Y hoy en día en el siglo en el cual nosotros vivimos, amados, creen que a través de la tecnología que nosotros tenemos hoy en día, ustedes saben lo que le he hablado en otras ocasiones concerniente al transhumanismo, se cree que a través de la tecnología uno puede conseguir la vida eterna, el vivir eternamente. Pero aquel que en el momento que quitó el árbol de la vida en el huerto del Edén para que Adán y Eva no siguieran viviendo irredentos en pecado para siempre, amados, lo quitó precisamente por eso, el árbol de la vida del huerto del Edén, para que ellos no siguieran viviendo en pecado y se perdieran eternamente. El único que tiene vida eterna, el único en que hay vida eterna y para vivir para siempre, se llama Jesucristo. Es Jesucristo. Y el apóstol Pablo, pues, Dios lo inspiró y Dios lo usó para plantar esta iglesia en Galacia. Gloria al Señor. Pero como dije, tenía enemigos dentro de su propio pueblo hebreo. E iban por las iglesias, y ellos no tenían que ir porque ellos tenían que ir por las iglesias gentiles, que nada tenía que ver con iglesias judías o iglesias hebreas, sino que esos mismos enemigos hebreos, de la misma estirpe del hebreo, gloria al Señor, pues iban por las iglesias que el apóstol Pablo había fundado para sembrarles la falsa doctrina. Para decirle que Jesucristo no era el Mesías, que Jesucristo no había resucitado, que todo lo que el apóstol Pablo estaba enseñando y estaba predicando era totalmente falso. Así que eso es lo que los enemigos estaban enseñando, amados. Y tratando a la misma vez obligarlos a estas iglesias gentiles a convertirse a la religión de ellos, que negaba que Jesucristo es el Mesías y que negaba que Jesucristo había resucitado de entre los muertos. No quiere decir que entre los judíos son los únicos
que creen que Jesucristo no es el Mesías, que Jesucristo no es el Hijo de Dios, que Jesucristo no ha resucitado entre los muertos. No es la única religión. Hay muchas religiones por ahí que creen lo mismo, amado. Y por lo mismo nosotros también recibimos, ¿verdad?, el menosprecio, el vituperio, la persecución, o como usted quiera llamarle, amado, porque nosotros creemos que Jesucristo es el Señor, es el Hijo de Dios, resucitó de entre los muertos y está a la diestra de Dios Padre, sentado ahora mismo, intercediendo por nosotros. Y Él envió, amado, y el Padre envió al Espíritu Santo, que es el otro consolador que está con nosotros, y es el que nos comunica a nosotros todo lo que Jesucristo quiere que nos comunique. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Así que iban por todas las iglesias que el apóstol Pablo estaba fundando, y la iglesia en Galacia, o los Gálatas, fue una de estas iglesias que ellos se metieron para trastornar esta iglesia y desviarla del mensaje verdadero de Jesucristo que el apóstol Pablo les había enseñado. Gloria al Señor. Y le estaban enseñando que debían guardar días de reposo, guardar días, muchos días, guardar esto, privarse de ciertas comidas, de dietas, cambiar. Bueno, que los hombres tenían que circuncidarse, porque si no se circuncidaban, pues estaban perdidos, no tenían salvación, etcétera, etcétera, amados. Así que ellos estaban predicando todo lo contrario que el apóstol Pablo les estaba enseñando. Porque al reino de los cielos, los hombres no vamos al reino de los cielos, pues si nos circuncidamos, o si no nos circuncidamos. Y las mujeres tampoco van al reino de los cielos por esto y por lo otro. Amados, vamos al reino de los cielos porque creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque creemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. No es por observar días de fiestas, o por guardar ciertos días, o por privarnos de ciertas comidas, o ciertos ritos y ceremonias de religiones que practican, amados, sino por vivir conforme a la palabra del Señor. Y creer que Jesucristo, amados, es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Y ahora vamos al capítulo 5 de Gálatas. Capítulo 5 de Gálatas. Gloria al Señor. En el primer versículo, como versículo base, es el versículo 16. Como dije anteriormente, amados, versículo 16 de Gálatas capítulo 5 dice, el versículo 16, digo pues andar en el Espíritu se refiere al Espíritu Santo, en el contexto. Andar en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Si usted lo fuera a interpretar en inglés, así como se escribió en español, therefore walk in the Spirit and do not satisfy the lust of the flesh. Pero en inglés, en the New King James Version, dice, I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Lo que está diciendo aquí es, si usted camina y anda conforme y vive, cuando aquí se refiere a andar, se refiere a vivir, que su conducta, que su manera de ser, su estilo de vida sea, su estilo de vida es conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, usted no va a satisfacer los deseos de la carne. Todo lo que sea pecado que a Dios no le agrada, usted no lo va a hacer. Usted no lo va a satisfacer. Si usted anda en el Espíritu, en lo que el Espíritu de Dios, porque fue el Espíritu de Dios que inspiró las Escrituras que tenemos hoy en día. Si andamos en el Espíritu conforme a la voluntad del Espíritu Santo, usted no va a andar ni va a vivir al estilo de vida pagano, al estilo de vida pecando y manteniendo supuestamente una piedad, un nombre cristiano y viviendo en pecado, en maldad.
hay muchos hoy en día que se llaman cristianos que están pecando, se emborrachan, están adulterando, están fornicando, están viviendo en lujuria, viviendo en pecado, diferentes pecados, amados, y dicen que son cristianos. Y se llaman cristianos. Pero aquí podemos ver, amados, y el contexto de todo esto, de andar en el Espíritu, de vivir conforme a las ordenanzas de la palabra de Dios, de apartarse del pecado, amado. El contexto de eso es que si la iglesia en Gálatas, el apóstol Pablo en Galacia, la iglesia en Galacia que el apóstol Pablo fundó, seguía lo que esos enemigos del apóstol, que eran hebreos también, como él era hebreo, como el apóstol Pablo era hebreo, estaban diciendo que que los hombres tenían que circuncidarse, que tenían que guardar días de fiesta, sábado, que tenían que hacer esto, que no podían hacer esto, y todo es rito, y su fe es basada en ritos y ceremonias, que si ellos seguían eso, el apóstol Pablo no les había enseñado, es sinónimo a apartarse de la gracia de Dios, y por lo mismo iban a caer en pecado. Y los frutos del pecado, la demostración del pecado se iba a revelar en ellos. Iban a caer en pecado. De momento que usted se aparta de la palabra de Dios y usted cree que es la religión la que la va a salvar, usted no va a tener poder para resistir la tentación, para no pecar. No va a tener poder, porque el poder que nosotros tenemos para guardarnos en santidad y en pureza se basa en que nosotros obedecemos la palabra de Dios, lo que está escrito, y se basa en que la confianza no está en nosotros, sino que está en el Espíritu de Dios, que Él es el que nos da la fortaleza. Óigalo bien. Así que, mis amados, en Gálatas capítulo 5, verso 16, y usted lo dice, lo puede ver aquí. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Si usted puede interpretar del inglés de la nueva versión Reina Jaime al español, dice, digo pues, andar en el Espíritu y usted no va a satisfacer las concupiscencias de la carne. Ve la diferencia que hay. En el versículo 1 de Gálatas capítulo 5, ustedes pueden ver ahí, versículo 1 de Gálatas capítulo 5. Vaya al versículo 1 para que ustedes tengan un contexto de lo que está pasando. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas capítulo 5, verso 1, le dice, está pues firmes. Le escribo a esta iglesia que él fundó. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no os sujetéis de nuevo al yugo de esclavitud. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, le dice, ustedes tienen que permanecer firmes en la libertad. Ustedes son libres. Y no volver al pecado, al yugo de esclavitud. Porque si usted no está en el verdadero evangelio de Jesucristo, si usted no está en la palabra de Dios, si está en otro evangelio que no es el verdadero evangelio de Jesucristo, usted no va a poder resistir el pecado y va a estar viviendo en pecado. No va a poder tolerar, no va a poder vencer las tentaciones. Usted va a ser esclavo del pecado. Por eso que el apóstol dice, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y eso es basado en el evangelio verdadero de Jesucristo. No hay otro evangelio. Dice, y no os sujetéis de nuevo, otra vez,
al yugo de esclavitud. O sea que cuando nosotros estamos viviendo en una vida pecaminosa, somos esclavos del pecado. Pero cuando nosotros venimos a los caminos del Señor y aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, somos libres del yugo del pecado. El Señor rompe las cadenas. ¿Cuántos queremos que el Señor rompe las cadenas del pecado? Gloria al Señor. Seguimos leyendo. Dice, el verso 2 dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, a los hombres se le está hablando, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. En otras palabras le está diciendo, la circuncisión no salva a nadie. Los ritos y ceremonias no salvan. Hay muchas religiones que están con ritos y ceremonias, con muchos rezos, con muchas oraciones escritas por los hombres. Nada de eso salva. Pablo lo dijo. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis. El apóstol Pablo le habla a los gentiles, a esta iglesia gentil, le dice, si ustedes se circuncidan, hombres, eso no los va a salvar a ustedes, de nada os aprovechará a Cristo. Entonces, ¿para qué ustedes creyeron en lo que yo le estaba predicando? ¿Qué pasó aquí? Si ustedes vuelven otra vez, si ustedes creen esas cosas que le están diciendo ustedes ahora, estos enemigos de la cruz de Cristo, como Pablo les llama. Dice, otra vez testifico, el verso 3. El apóstol Pablo dice, otra vez testifico a todo hombre. ¿Por qué se refiere a los hombres? ¿Por qué se dirige a los hombres? Porque en una cultura, en aquel tiempo, que la que dominaba era el hombre. Gloria al Señor. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a guardar toda la ley. ¿De quién? ¿De qué? ¿De qué ley se refería Pablo? A la ley mosaica. Todo lo que se refiere a ritos, ceremonias, guardar días de reposos, no comer esto, comer lo otro, privarse. Hermano, en el Antiguo Testamento, la ley ritual, la ley ceremonial, ahí, amados, estaba incluido, los judíos no podían comer chencho. ¿Cuántos saben lo que eran chencho? ¿Cuántos saben lo que es chencho? Los judíos no podían comer puerco. Hay otras religiones que tampoco se les prohíbe comer puerco. Se les prohíbe comer lechón. Cochino, como le llaman en Cuba. O cualquier otra. Al pueblo judío en el Antiguo Testamento se les prohibió comer ciertas comidas, entre las cuales eran animales inmundos, y uno de ellos era el chencho, o el puerco, o el marrano, como usted quiera llamarle. Chuletas. ¿Cuánto le gustan las chuletas? Pork chops, lechón, pernil, como usted quiera llamarle. Amado, como nosotros no estamos bajo la ley mosaica, nosotros podemos comer todo lo que nosotros queramos comer, de los alimentos que se nos ponga al frente, amado. Solamente lo que tenemos que darle gracias a Dios, como dijo el Espíritu Santo por boca del apóstol Pablo, darle gracias a Dios y que el Señor lo bendiga, que el Señor bendiga los alimentos, porque si hay algún día que tenemos que orar por los alimentos, es ahora. En este tiempo debemos orar por los alimentos, porque muchos de los alimentos que estamos comiendo hoy, número uno, no tienen muchas de las nutriciones que nuestros cuerpos necesitan. Por eso que nosotros tenemos que estar comprando suplementos, vitaminas y minerales y tantas cosas, porque muchos de los alimentos que nosotros comemos no tienen los minerales ni las vitaminas. Y le echan otros ingredientes que nos pueden dañar el cuerpo. Lo que nosotros tenemos que hacer es orar, darle gracias a Dios por los alimentos y para abajo, como dicen los puertorriqueños, para abajo, a comer se ha dicho, y darle gracias al Señor y orar por los alimentos. Ustedes saben que se está planificando
las vacunas, la inyección, ponerse a los animales, ya que muchos en la población no quieren inyectarse, pues se lo van a poner a los animales para que nosotros a consumir los animales que estamos comiendo y las verduras, pues tengamos la vacuna. Y no quiero entrar en detalle. Tantos beneficios que muchos han tenido de estas vacunas. Beneficios. Ustedes ven aquí que lo que estoy haciendo. Beneficios. ¿Ve? Entonces quieren obligarnos a coger la vacuna a través de los productos que estamos comiendo. Hermano, hay que orar por la comida. Si ha habido un tiempo que nosotros debemos orar por la comida, es ahora. Como le dije al principio, no tiene los minerales que nosotros necesitamos. Tiene un poquito nada más, no lo que nosotros necesitamos. Y muchas de las cosas que estamos comiendo están alteradas genéticamente. ¿Cuántos sabían eso? Genéticamente están alteradas. ¿Por qué usted cree que usted recibe frutas sin semillas? Hay frutas que usted compra sin semillas. ¿Por quién fue que hizo eso? Dios no hizo eso. Todas las frutas están supuestas a tener semillas. Pero como que quieren controlar lo que nosotros podemos hacer. Nosotros no tenemos la semilla para sembrar en mi patio un árbol de naranja. Tengo que ir a la tienda Mascual y Pascual a comprar la naranja de la tienda Mascual y Pascual. A la tienda X, a la tienda X para comprar los alimentos para que yo no lo pueda sembrar en mi patio. Eso es control, amado. Lo que hay es que orar. Y el apóstol Pablo dice, otra vez testifico, en Gálatas 5:3, a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a guardar toda la ley. En otras palabras, no solamente todo lo que concierne a ritos y ceremonias, puedes comer esto, no debes comer esto. Repito, bajo la ley mosaica o la ley de Moisés, se componía de ritos y ceremonias y de ley judicial. Y los ritos y ceremonias, pues tenían que observar ciertos días, tenían que observar sábado. El día especial de nosotros no es sábado, el día especial de nosotros, amado, es el domingo, porque Jesucristo resucitó el domingo, el primer día de la semana, es el día de nosotros. Todos los días de nosotros son especiales. Gloria al Señor. No tenemos que privarnos de ciertas dietas, porque así no vamos a pecar. No, nada de eso. Nosotros, hay religiones por ahí que dejan de comer chencho en cierto día especial porque la religión les prohíbe a ellos comer chencho o comer puercos o marrana o lechón, marrano o lechón, lo que usted quiera llamarle. Pero después que se pasa el día de la fiesta, a comer puerco se ha dicho. A comer puerco se ha dicho. Y a hacer todo lo que... Así que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Gálatas, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a guardar toda la ley. Repito, se dirige a los hombres porque era una cultura que más bien dominaba los hombres. Hoy en día, pues eso no es así. Gloria al Señor. Seguimos leyendo, amados. Y dice el apóstol Pablo en el 4, dice, Cristo ha venido a ser sin efecto para vosotros. Así que Cristo, ¿de qué vale que se le haya predicado el evangelio de Jesucristo a ustedes? En otras palabras, ustedes van a ustedes obedecer esos ritos y ceremonias, ustedes se están apartando del verdadero evangelio de Jesucristo. Así que Cristo viene siendo un cero para ustedes. Viene siendo absolutamente nada. Dice, Cristo ha venido a ser sin efecto. Sin efecto para vosotros los que por la ley os justificáis. Si ustedes se creen que por guardar días de fiestas y guardar días de reposo y no comer lechón va a ser justo y se va a salvar, ustedes están muy equivocados. Si ustedes creen que por guardar ceremonias y ritos se van a salvar, ustedes están equivocados. Así hay muchas religiones que se creen que por obras meritorias, que ellos creen que son meritorias, se van a salvar.
y no es por las obras de la ley, no es por las obras humanas, sino por la fe en Jesucristo de Nazaret, en la palabra del Señor. Porque por fe sois salvos, y esto no de vosotros, sino que es que don de Dios. No es por obra, para que nadie se gloríe, dijo el apóstol Pablo en una de sus epístolas. Cristo ha venido a ser sin efecto para vosotros lo que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Porque ¿qué pasa? Este evangelio que estaban predicando y enseñando estos falsos maestros hebreos, metiéndose en las iglesias gentiles, era un evangelio falso, porque ellos, con el evangelio de ellos, estaban negando que Jesucristo era el Hijo de Dios, que Jesucristo era el Mesías, que Jesucristo había resucitado. Pues ellos, al obedecer este otro evangelio de estos hebreos, enemigos del apóstol Pablo, al observar ese otro evangelio, esa nueva enseñanza o esa falsa enseñanza, estaban negando que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Mesías y Él resucitó de entre los muertos. Eso es lo que estaban haciendo. Y todos estos falsos maestros lo que estaban dándose una apariencia de piedad, de justos ante Dios, y negando la eficacia de ella, como dijo el Espíritu Santo por el mismo apóstol Pablo, amado, porque eran personas hipócritas, porque estaban viviendo con obras de la carne, estaban viviendo con obras, con un ritualismo, con ceremonia, con una apariencia de santidad, una apariencia de piedad, y estaban viviendo en pecado y practicando los deseos de la carne. Porque ellos negaban que Jesucristo era el Mesías, que Jesucristo era el Hijo de Dios y que Jesucristo había resucitado dentro de los muertos. Pero si ustedes observan estos ritos y ceremonias, ustedes van a ir para el cielo. Van a vivir para siempre. Ese es el falso evangelio, lo que estos hebreos estaban predicando, trastornando las iglesias que el apóstol Pablo había fundado por la gracia de Dios. ¿Cuántos me comprenden en esta hora? Por eso que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, Cristo ha venido a ser sin efecto para vosotros lo que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Y si tú observas otro evangelio, has caído de la gracia. Si usted observa otro evangelio que no es verdadero, que no es basado en las Sagradas Escrituras, usted ha caído de la gracia. Si usted observa en un evangelio que es basado en obras, usted ha caído de la gracia. Usted no es salvo. Usted no es salvo. El verso 5 dice, mas nosotros, el apóstol Pablo dice, mas nosotros por el Espíritu. ¿El Espíritu? ¿Qué Espíritu? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Aguardamos la esperanza de la justicia. ¿Por qué? Por fe. Es por fe que uno es salvo. No es por obras meritorias. Uno debe ser bueno, uno debe ser amable, pero no eso simplemente. Pero si usted es bueno, usted es amable, usted es caritativo, usted da mucha limosna, mucho dinero, mucha plata a mucha gente, a muchas organizaciones, y usted niega que Jesucristo, el Hijo de Dios, que Jesucristo, que por medio de Jesucristo es el único camino al cielo, que Jesucristo resucitó de entre los muertos, que Jesucristo resucitó de entre los muertos, usted niega eso, usted está perdido. Nada de lo que usted está haciendo lo va a hacer salvo. A nosotros por el Espíritu guardamos la esperanza de la justicia. Por fe somos justificados por fe en Jesucristo. El versículo 6 dice, porque en Jesucristo, oiga bien, porque en Jesucristo ni la circuncisión vale algo. Ni la incircuncisión, ni la circuncisión, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Así que los hombres en circuncidarse o no circuncidarse, eso no lo va a salvar usted. Es por la fe. ¿A qué dice? Sino la fe que obra por amor. La fe en Cristo.
No es por obras meritorias, no es por ceremonias, no es por tradiciones, ¿verdad? Que uno tenga, gloria al Señor, sí, ritos, ceremonias y muchas tradiciones que por ahí hay. Porque en Jesucristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Vosotros corríais bien, decía el Espíritu por boca del apóstol Pablo. Ustedes corrían bien, ustedes estaban corriendo esta carrera de lo más bien. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para que no obedezcáis la verdad? ¿Quién es el que está causando el estorbo, el impedimento? You ran well. En inglés dice, who hindered you from obeying the truth? Esta persuasión no viene de aquel que os llama, no viene de Jesucristo. Un poco de levadura leuda la masa. El apóstol Pablo usa como ilustración la levadura. La levadura se usa en la masa, en la harina, ¿verdad? Para hacer pan, para que el pan se esponje, crezca. Si un pan que no tiene levadura, ¿qué es lo que pasa? Usted se lo puede comer. Porque queda más duro que una roca. Se le rompen los dientes para aquellos que tienen dientes. Pero el pan, el pan que compra la tienda, todo pan que se compra en la tienda, que está bien suavecito y bien delicioso, que tiene levadura. Tiene mucha levadura. ¿Qué es lo que el apóstol usa? ¿Qué es lo que el apóstol quiere decir con esto? Un poco de levadura. La levadura es tipo de pecado. Si comienzas, le dice a los hombres, ustedes comienzan con un poquito nada más de esta falsa doctrina que se le está metiendo a ustedes en la congregación, con un poquito nada más, eso va a echar a perder todo. Si ustedes comienzan con la circuncisión, los hombres, con circuncidarse o si comienzan con no comer esto, comer lo otro, un poquitito nada más, un comienzo nada más, va a causar que ustedes se aparten de la gracia de Dios, que ustedes caigan de la gracia, un poquitito nada más. Nosotros tenemos que tener cuidado con esas pequeñas levaduras. Hay veces que uno, ¿verdad? Como ser humano dice ciertas expresiones, ciertas palabras, que no son palabras de pecado, pero que tampoco son palabras que usted la diría al frente de otro, sino en la familia, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? Un poquito de levadura. Uno comienza con eso pequeñito, con eso pequeñito, con una ofensa pequeñita. Con una ofensa pequeñita comienza. Con una ofensa pequeñita al cónyuge, al matrimonio, en el matrimonio, una ofensa pequeñita. Comienza uno, gloria al Señor, con algo pequeño. Diciéndole a la esposa algo pequeño que no es agradable. No es ofensivo, grande, pero es algo que no es agradable, o a la esposa se lo dice al esposo. Comienza con una palabrita que no es ofensivo en gran manera, pero se comienza con algo pequeño y si usted no controla eso, se puede convertir en violencia doméstica. Óigalo bien, se puede convertir en violencia doméstica si no se corrige eso. Eso es lo que se refiere, eso es lo que que tipifica o es el simbolismo de la levadura, una pequeña cosa. Gloria al Señor. Un poco de levadura leuda, ¿qué? La masa entera. No empiece con lo pequeñito porque por ahí mismito se puede meter el enemigo, el diablo se puede meter por ahí. El apóstol le dice, yo confío de vosotros en el Señor que no pensaréis ninguna otra cosa. Mas el que os perturba, aquel que se ha metido en la congregación, aquel falso maestro que se está metiendo en la congregación,
llevará el juicio y quien quiera que él sea. Fíjalo bien. Yo confío de vosotros en el Señor que no pensaréis ninguna otra cosa. Yo confío que ustedes no se van a apartar. Mas el que os perturba, el que está viniendo con este obstáculo, con esta falsa doctrina, llevará el juicio, quien quiera que él sea. Y yo, hermanos, el apóstol Pablo dice en el verso 11, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, estaban diciendo que el apóstol Pablo estaba predicando el mismo mensaje que ellos estaban enseñando. No, si Pablo predica lo mismo que nosotros estamos enseñando. Eso era mentira. El apóstol Pablo no estaba predicando que había que circuncidarse los gentiles. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué entonces? Es aquí, ¿por qué padezco persecución todavía? Si yo estoy predicando el mismo mensaje de ellos, ¿por qué entonces yo estoy padeciendo persecución de ellos mismos? En otras palabras, ellos mismos me están persiguiendo a mí. Y los gentiles también me persiguen por un lado y los judíos por el otro lado. Pablo siendo judío. Entonces ha cesado la ofensa de la cruz. En otras palabras, entonces los sufrimientos, la ofensa de la cruz, los sufrimientos de la cruz ha cesado. En otras palabras, si yo estoy predicando lo mismo que ellos están predicando, esa falsa doctrina, entonces pues cesó la persecución. Si yo estoy predicando lo mismo, pues entonces pues cesó la persecución. Cesó la ofensa de la cruz. Cesó los sufrimientos. Lo que atrae la cruz, lo que es servir a Jesucristo, cesó todo. Hermano, el que quiere servir a Jesucristo pasará ¿por qué? Por sufrimiento, por persecución, por menosprecios. Gloria al Señor. Si yo estoy predicando lo mismo que ellos dicen que yo estoy predicando, que ellos están predicando, entonces, pues ya cesó todo. ¿Por qué me siguen persiguiendo entonces? ¿Cuánto comprenden? Oh, dice el apóstol Pablo, pero es el Espíritu que está hablando por el apóstol Pablo. Oh, que fuesen también cortados los que os perturban. Los que os perturban. ¿Usted sabe lo que quiso decir con eso? Oh, que fuesen circuncidados ellos. Porque ¿qué es lo que es circuncisión? Si no es cortar. Oh, que fuesen ellos cortados y echados los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido ¿qué? Llamados. Ustedes son libres ya. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Porque ustedes no observen los ritos y ceremonias que ellos quieren que ustedes observen. Porque ustedes no observen estas cosas, no quiere decir que ustedes están libres para pecar y para vivir una vida loca, una vida de lujuria, una vida de pecado. No quiere decir eso. Ahora, porque nosotros no observemos la religión judía, no quiere decir que ahora nosotros, porque no observemos lo que ellos están observando, la religión judía, no quiere decir que ahora yo voy a pecar. Y hay muchos cristianos en esta hora que como no observan la religión judía, pues, y aceptan a Jesucristo, pues lo que yo haga con mi cuerpo no tiene ninguna importancia. No le hace. Puedo pecar con mi cuerpo. Puedo hacer lo que quiera, porque la salvación es del corazón. Es del corazón. Todo es aquí, espiritual. Todo es espiritual. Se parecen a ciertas sectas que los apóstoles estuvieron combatiendo. Eran sectas que decían que lo más importante es el espíritu y el cuerpo no tiene importancia. Y uno podía vivir y darle placer al cuerpo como uno quisiera darle placer. Fornicando, adulterando, viviendo una vida de lujuria. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Pedofilia, tantas cosas.
tantos pecados, incestos, bestialismo, pornografía, tantos pecados. No, porque una vez salvo, siempre salvo. Hay muchos cristianos que creen eso. Una vez salvo, siempre salvo. Una vez que yo fui a la iglesia, confesé mis pecados. Ahora yo soy cristiano, sirvo a Jesucristo y puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera y no voy a recibir ninguna condenación. No voy a ser condenado. Sí, hay mucho. Ahí lo dice, porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino por amor servíos los unos a los otros. El verso 14 dice, porque la ley en una palabra se cumple. Porque la ley en una palabra se cumple. En esta, la ley mosaica, los ritos y ceremonias, todo eso se cumple en una sola palabra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú amas a tu prójimo, tú no vas a hacerle mal a tu prójimo. No vas a hacerle mal a tu prójimo. Mas si os mordéis y os devoráis los unos a los otros, mirad que no os consumáis los unos a los otros. Porque toda ese descarrío, toda esa caída de la gracia de Dios, el servir a otras religiones, amados, con sus ritos y ceremonias, todo eso trae ¿qué? Mordidas, devoración, trae enemistad entre la gente, entre la familia, trae enemistad. Mas si os mordéis y devoráis, pues esos son frutos de la carne. Mas si os mordéis y devoráis los unos a los otros, mirad que no os consumáis los unos a los otros, porque todo el que no está en la palabra de Dios vive de esa manera, devouring one another, devorándose unos a otros, con la lengua. Amén. Eso es lo que se le está diciendo aquí. Digo pues, ahora el versículo 16, el versículo base. Digo pues, andar en el Espíritu y no os satisfagáis la concupiscencia de la carne. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? Porque la carne es este cuerpo. Que la carne codicia contra el Espíritu. Este cuerpo desea cosas que van en contra del Espíritu de Dios, van en contra de lo que está escrito en la palabra de Dios, inspirado por el Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y el Espíritu Santo está en contra de esa vida pecaminosa. He's against that. El Espíritu Santo está en contra de esa vida de lujuria, esa vida pecaminosa. ¿Cuántos me siguen? Y esto se oponen entre sí. El Espíritu se opone entre esos pecados, entre los pecados, y es una enemistad. Estamos enemistados contra Dios cuando uno está practicando esos pecados. Porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no podáis hacer lo que quisiere. Hay una batalla. Usted vive en pecado, usted no va a ser conforme a lo que Dios quiere que usted haga. Conforme a la palabra de Dios. Eso es punto. Ya, se acabó. El versículo 18 dice, mas si el versículo 18 dice, mas si sois guiados por el Espíritu. ¿Cuántos somos guiados por el Espíritu de Dios? Mas si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ritos y ceremonias. Óigalo bien. Manifiestas son, ahora viene. Manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas,
disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, desenfrenos y cosas semejantes a estas, dijo el Espíritu Santo por boca del apóstol Pablo, de las cuales os denuncio, como también ya os denuncié. Los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Hay algo de esto en su vida en esta hora? Pero yo voy para la iglesia todos los días. Pero yo hago bien al prójimo. Pero yo hago esto, yo hago lo otro. ¿Hay alguna de estas cosas que es parte de tu carácter? ¿Es parte de tu vida cotidiana? ¿De tu vida diaria? ¿Hay algo de esto que se ha mencionado que es parte de tu vida? Pues no eres un verdadero cristiano. No es una verdadera cristiana. ¿Por qué? Porque si se revelan en tu vida estas cosas, si se están viendo estas cosas en tu vida, en realidad lo que estás haciendo no te sirve. No sirve para nada. O sirve, mejor dicho, para nada. Porque estás con muchas obras, muchos ritos, muchas ceremonias, muchas cosas, pero no está en la religión, no está en la fe verdadera, no está en el verdadero evangelio. Es el verdadero evangelio que dice que Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Él es el único camino. Jesucristo resucitó de entre los muertos y está a la diestra de Dios. Si no crees estas cosas, alguna de estas cosas o varias de estas cosas se están revelando en tu vida diariamente. Quiere decir que estás en la religión incorrecta. Necesitas a Jesucristo. Necesitas aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Él es el Hijo de Dios, es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Es Jesucristo la respuesta. El Hijo de Dios, el que murió por nosotros y resucitó el tercer día, y está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros, cuando le damos gloria y honra. Versículo 22, más el fruto, ahora lo contrario, los frutos del Espíritu, la demostración de que tienes el Espíritu de Dios en tu vida es, más el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay condenación de la ley, amados. ¿Y qué sigue diciendo? Pero los que son de Cristo han crucificado, han dado muerte, han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias y sus deseos. Así que nadie que diga que es cristiano y sigue viviendo en una vida pecaminosa como los frutos de la carne, nadie que se dice ser cristiano y vive eso es verdadero cristiano. Pero los que son de Cristo, óigalo bien, los que somos de Cristo, hemos ¿qué? Crucificado, hemos dado muerte a la carne con sus pasiones y concupiscencias y sus deseos. Gloria al Señor. Y sigue diciendo, si vivimos en el Espíritu, conforme al Espíritu de Dios quiere que vivamos, si vivimos en el Espíritu, andemos. Si decimos que somos cristianos, andemos como la Biblia dice que debemos andar. Vivamos como la Biblia dice que debemos vivir.
si vivimos en el Espíritu, andemos también, vivamos también, conduzcámonos también en el Espíritu, conforme a la voluntad del Espíritu de Dios. Oiga bien, y ya para terminar, no nos hagamos ¿qué? Vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Todo eso viene de la carne. Eso no viene del Espíritu de Dios. Let not become conceited. Let us not become conceited, provoking one another, envying one another. If you envy someone, you're not in the Spirit. You're not living according to the Word of God, to the Spirit of God. You're living according to the desires of the flesh, to the desires of a sinful nature, de acuerdo a los deseos de una naturaleza pecaminosa. Así que, mis amados, hemos sido llamados a vivir conforme a ¿qué? Digo pues, andar en el Espíritu. El verso 16, terminamos. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Jesucristo dijo, por los frutos. Jesucristo dijo, por los frutos se conoce el árbol. Por los frutos los conoceréis. No me importa si te llamas cristiano. No me importa de qué religión eres. Si no pertenece al verdadero, si no has aceptado el verdadero evangelio de Jesucristo y estás viviendo, número uno, estás viviendo en una vida pecaminosa. Y lo que se ve en tu vida, todas esas manifestaciones que acabamos de leer, amados, si vivimos en esas manifestaciones que acabamos de leer que van en contra de la palabra de Dios, no me importa que te llames cristiano o que te llames lo que te llame. No estás en el verdadero evangelio de Jesucristo. El que está en el verdadero evangelio de Jesucristo no vive conforme a los deseos de la carne, a los deseos del mundo, a una vida pecaminosa, sino conforme a la voluntad del Espíritu de Dios. Puesto de pie en esta hora. Al nombre de Jesús. Andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Oremos en esta hora. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Tú has hablado a nuestras vidas mediante tu santa palabra. A nosotros que te amamos, a nosotros que te servimos, a nosotros que estamos en el verdadero evangelio de Jesucristo, a nosotros que hemos sido salvados por fe y no por obras, para que nadie se gloríe, sino que creemos que es don de Dios. Es gratuito, Señor, es por la fe en Jesucristo. Esta palabra ha sido predicada para nosotros también. Y para todo aquel que no esté viviendo conforme a tu palabra, Señor. Esta palabra ha sido predicada para todo aquel que no te sirve. Para todo aquel que no ha creído que tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, que has venido a salvar a todo aquel que cree en ti. Al judío primeramente y también al gentil. Oh Padre, como tú dices en tu palabra, en Romanos capítulo
capítulo 1, porque no me avergüenzo del evangelio de Jesucristo, porque es poder de Dios para salvación, para el judío primeramente y después para el gentil, para el griego. Porque en él la justicia de Dios es revelada por fe. Mas el justo vivirá. Ayúdanos, Señor, cada día a obedecer tu santa palabra, a ser obedientes a tu santa palabra. Que si alguna levadura, pequeña levadura, algún pecado o algo que aunque no sea pecado, pero puede abrir la puerta, puede ser un inicio a que nosotros pequemos, nos apartemos de tu gracia. Si hay algo en nuestras vidas, Señor, pueda causar algún desvío, algún descarrío, revélalo en esta hora y ayúdanos a arreglarlo en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo suplicamos. Ayúdanos a corregirlo. Cualquier pequeñez, que aunque no sea pecado, puede abrir la puerta, puede comenzar algo, Señor, puede causar un pecado en nuestras vidas. Ayúdanos a corregirlo esta hora. Te lo suplicamos. Aleluya. Padre, pedimos que tú obres en muchos corazones a través de esta palabra. No solamente en nuestros corazones, sino también en aquellos que estarán escuchando después, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amigo que me escucha, si no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, Jesucristo te ama. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Él mismo lo dijo. Él es el único camino. El único camino que lleva al cielo es Jesucristo. Camino de santidad, un camino puro. Camino apartado de todo pecado, de toda maldad. Todo deseo de la carne. Jesucristo te ama. Acéptale en esta hora como tu Señor y Salvador. Acéptale en esta hora. Él te ama. Él vino a salvar a todo aquel que se había perdido. Él vino a salvarte en esta hora. Acéptale en esta hora. Cristo te ama. Si aceptas a Jesucristo, ora conmigo en esta oración. Repite conmigo. Solamente es una oración. Es una oración. Ejemplo nada más. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos. Venimos en el nombre de Jesucristo. Pedimos que nos perdones de todos nuestros pecados, de todas nuestras maldades, todas nuestras rebeliones. Perdónanos, Señor, en esta hora. Te lo suplicamos. Límpianos de todas nuestras maldades, de todos nuestros pecados, de todo lo que nosotros hemos cometido. Te lo suplicamos. Lávanos. Te acepto, Señor Jesucristo, como mi Señor y Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados. Traigo mi corazón a ti. Ven a morar en mi corazón. Creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste por mí en la cruz del Calvario, que has resucitado de entre los muertos, que está a la diestra de Dios Padre en esta hora. Te acepto en esta hora, Señor Jesucristo. Amén. Amigo que me escucha, si has hecho esa oración, solamente es un ejemplo. Si has hecho esa oración, eres salvo. Pídele a Jesucristo que te dirija a una iglesia donde se predica el verdadero evangelio. Aquí estamos en este lugar, Iglesia Verdadero Evangelio, 3043 Curry Ford Road, Orlando, Florida, 32806, puerta número 1. El Señor te bendiga, el Señor te guarde y hasta la próxima transmisión. Dios te bendiga.